Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me gustaría mucho que antes de comenzar pudiéramos hacer una oración. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo doy las gracias porque nos permites estar reunidos, Dios, en este lugar, Señor, por medio de esta aplicación. Te agradezco, Señor, porque no cabe ni la menor duda que tu fidelidad nuevamente, Señor, se hace visible en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú eres lo primero que buscamos, Señor, en este día, Señor, porque tú eres lo necesario, porque tú eres Dios quien entrega la vianda, Señor. Tú eres quien entrega vida eterna, Señor. Gracias, Dios. Te pido, Señor, por los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra pueda bendecirle, Señor, y aún te pido, Señor, que uses mi vida. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues hoy quiero compartirles un verso que viene ahí en Juan 15, del verso 5, y va a dar entrada al nombre de nuestra enseñanza. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, nuestra enseñanza tiene por nombre la vid y los pámpanos, ¿verdad? Y mira, la esencia de este verso está fundamentada en la comparación de la vid. La vid es el árbol que da las uvas, ¿verdad? Con el hombre. Y el común denominador de ambos es que ambos podemos fructificar, pero esto es a través de un cuidado, ¿verdad? La vid, fíjate, yo ayer estuve viendo eh, un, un, como un pequeño documental de cómo es que tratan las vides, o las vides, mejor dicho, para que puedan dar un buen fruto y cuál es el tratamiento de esa vid para que de alguna manera, porque son diferentes tipos de tratamientos, para que de alguna manera su fruto siempre permanezca siendo bueno. Entonces, más adelante te voy a platicar un poquito más, ¿verdad? Pero es bien tremendo cómo es que la mayoría de las personas que somos cristianas solemos asociar el fruto o fructificar con traer solamente gente a la iglesia, el compartir la palabra de Dios y que venga mucha gente, pero va más allá. Sin dejar al lado el evangelismo, eh, el traer fruto tiene que ser un poco, o es un proceso un poco más complejo e importante, ¿verdad? Mira, eh, te voy a platicar un poco. Ahí en la palabra, por ahí de Isaías dice, o habla del cuidado de la vid, habla del Señor cuidando la vid. Bueno, primeramente habla de quitar las piedras, despedregar el terreno, posteriormente de hacer una buena siembra y tener un cuidado del fruto y de la vid. Pero en el Nuevo Testamento nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Ahora bien, habiéndote dicho esto, te voy a hablar un poquito más yo te hablaba al principio de la poda, ¿verdad? Y aquí me voy a detener un momento y te quiero hacer una pregunta. Quizás si ahorita digas, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, me estás hablando de que tengo que dar fruto, ajá, pero me dices que no es el fruto que yo pensaba que Dios me pedía, que era ir y compartir y traer gente a los pies de Cristo. No, no es así. Estamos hablando de un fruto un poco más profundo, estamos hablando de un tema un poco más complejo, y para que ese proceso empiece a figurar en nuestra vida, tiene que haber una poda, ¿ok? Te hablaba hace un momento de que en el documental que vi hablaba de diferentes tipos de poda y me llamaron tres tipos de poda la atención y son los más importantes. La primera poda se llama poda de formación. Poda de formación. La segunda, poda de rejuvenecimiento, ¿verdad? Y la tercera, poda de fructificación. ¿Sabes? Esos tres tipos de poda, que son los más importantes y los que hacen que la vid pueda dar un fruto mayor y un buen fruto, ¿verdad? Llevan un proceso de cortes gruesos y dolorosos. ¿De qué te estoy hablando? Hablo de que las personas, los uricultores que se dedican a cuidar las vides, llevan una navaja, llevan una cuchilla y empiezan a cortar todos
los pámpanos que no son fructíferos, todas las ramas que no son fructíferas, las empiezan a quitar, ¿verdad? Y llegan a quedar unos pequeños muñones en el árbol. Y podríamos pensar que ese árbol ya no va a dar fruto, que esa vid ya no va a dar fruto. Pero contrario a eso, ¿qué crees? Que los agricultores lo que hacen es que después de que hacen esa poda, cuando llega la primavera, ese árbol vuelve a ser fructífero. Se ven unas uvas grandes, ricas, se ven unos frutos con mucho sabor. ¿Y qué crees? Que de ahí mismo toman, o bueno, dejan de ser pámpanos y comienzan a ser sarmientos y posteriormente empiezan a ser vides. O sea, que ese tratamiento o ese proceso hace que se hagan más vides y por lo tanto que haya más fruto. Pero bueno, ¿por qué te estoy hablando de esto? Si nosotros lo llevamos ese proceso a un plano espiritual, podemos ver que todos nosotros como vides, porque dice la palabra de Dios que si nosotros estamos en el Señor, ¿verdad? Y Él en nosotros, nosotros vamos a dar fruto. Nos está comparando con pámpanos, nos está comparando con esas pequeñas ramas que están injertadas en la vid. Y aquí viene lo más importante. Aquí viene el cómo yo voy a dar fruto. Mira, fíjate. El Señor dice la palabra que nosotros fuimos injertados y te está hablando de un proceso natural, ¿verdad? Y en ese proceso natural existe una poda, o sea, quitan todo lo feo. Dicen por ahí que los pámpanos o las varitas son cortadas a ciertos centímetros y llevan un pequeño corte especial para que pueda volver a dar un fruto y quitan o deshiervan toda la vid, o sea que quitan y arrancan todo lo que a la vid no le sirve, ¿verdad? Y ahora bien, no sé si tú has notado que conforme has conocido del Señor, te han sido quitado cosas. No estoy hablando de que te quitaron dejar de ir a fiestas o que te dijeron que no puedes ir a bailar o que no puedes salir con los cuates. No, nada de eso, porque no existe nada de eso, ¿verdad? Sino que el Señor ha empezado a quitarte tus malas maneras de hablar, tus malas maneras de pensar, tus malas maneras de ver, te ha quitado lo mandón, te ha quitado lo jetón, etcétera, ¿verdad? De ese trato o de ese proceso es a lo que el Señor nos ha llevado o nos menciona cuando nos dice que nosotros somos pámpanos injertados en la vid, ¿ok? Todos nosotros en algún momento hemos sido deshiervados, hemos sido podados, ¿bien? O por lo menos es lo que tiene que estar sucediendo en nuestras vidas. Te voy a platicar rápido. Hace un tiempo yo pasé por un proceso muy difícil en la cual un amigo mío, ajá, en el Señor, él me confrontó y me confrontó en frente de otro hermano y me dijo que yo no tenía palabra, que yo era un estafador y que yo era una persona que no causaba, escúchame bien, no causaba confianza, ¿verdad? Y sabes, en ese momento tal vez yo me sentí exhibido, pero hoy entiendo que Dios estaba podándome, estaba quitándome lo que no me servía. Y posteriormente yo hablando con él, él me decía que si yo no permitía que Dios tratara esas partes en mi vida, iba a afectar el futuro que Dios tenía para mí y lo que él podía hacer en mí, ¿verdad? Y te hablo que en ese proceso, pues, estaba sirviendo, estaba que entendamos un poquito. Muchas veces no yo pueda aportar a la gente. No, mejor dicho, Dios se enfoca o debemos de enfocarnos en qué pueda hacer Dios primeramente en mí y en los procesos que yo pueda estar viviendo. ¿Ok? Entonces, Jesús deshierva mi corazón y arranca todo lo que no me sirve y te voy a volver a repetir la lista que te dije hace un momento. Ajá, Jesús y el Señor van a quitar mis formas de hablar, mi manera de pensar, mi manera de ver,
me van a quitar la manera de pensar en que yo tengo el control aún de lo que el Señor me ha delegado o el Señor me permite tratar como mi familia. Tal vez si estás al frente de una célula, tal vez estás al frente de un discipulado o eres un pastor en tu casa, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que tenemos la razón o queremos obligar a la gente a hacer lo que yo quiero, pero no es así, ¿verdad? Y sabes qué es lo más chido de todo esto, que el Señor nos va a quitar el creer que yo tengo la razón en todo. Y aquí viene un punto bien importante, muchachos. Miren, cuando nosotros estamos en ese proceso puede existir o puede venir el razonamiento. Y mira, el razonamiento es enemigo de la fe. Así es, el razonamiento es enemigo de la fe. No quiere decir que no tengas que razonar, no, escúchame. Cuando el Señor hace alguna obra en mi vida, cuando yo empiezo a ver que mi vida está siendo transformada, dejo de hablar mal y cuando estoy con los compas, ellos vienen y hablan mal, tal vez ellos puedan decir, ¿por qué no me contestas de la misma manera? Pero eso te va a llevar al razonamiento, va a decir, ¿por qué no le contesto de la misma manera? Pero más sin en cambio yo sé que hay el proceso por el cual yo he pasado me obliga a ya no ser igual que ellos, pero puedo estar con ellos. ¿Ok? Entonces, el razonamiento es enemigo de la fe y archienemigo de la verdad. ¿A qué me refiero? Que muchas veces en el proceso que te encuentres va a venir el famoso yo estoy bien. Híjole, no juegues. No, yo tengo que hablar así porque en mi trabajo es necesario que yo hable así. No, yo tengo que ver así a la gente porque si no pongo cara de malo, porque si no expreso mi coraje, porque si no expreso quién es Gerardo, todos me van a tomar de tonto y no es así, ¿ok? Aquí es donde el proceso del cual habla en Juan 15 empieza a surgir y empieza a dar un fruto verdadero en nuestro corazón, ¿verdad? Mira, fíjate, muchas veces queremos que Jesús vaya conmigo en el proceso, pero cuando viene una situación difícil, yo le digo al Señor Jesús, a ver, espérate Jesús, mira, siéntate, lo arreglo y vengo por ti, ¿verdad? Y ahí sí ya sigues caminando conmigo, pero no, es mejor dicho cuando nosotros debemos de ceder nuestro lugar y permitir que Dios tome su lugar en mi corazón y meta su mano y comienza a podarme, ¿verdad? Un ejemplo claro puede ser que tal vez estés teniendo una discusión con alguien y tú no le contestes de la misma manera. Tal vez si antes te exaltabas, si algo salía mal en tu trabajo y les gritoneabas a todos. Tal vez y tú pensabas que las maneras en las cuales tú te movías de manera natural eran las únicas formas, pero hoy el Señor te dice, espera, yo voy delante de ti. Ahora es necesario que desaprendas, que dejes de pensar que tú tienes la razón y que rompas el molde con el cual tú te formaste. O sea, no está hablando yo te formé, dice, tú te formaste, ¿sale? Y ahora desaprendas eso y empieces a aprender a dar un verdadero fruto. Y ahí es cuando empieza la poda espiritual. Fíjate, yo te hablaba de 3 tipos de podas. La primera poda era una poda de formación y me impacta, me rompe la cabeza lo que significa esto, porque dice que una poda de formación nos va a llevar a obtener una estructura fuerte y facilitará nuestro crecimiento y madurez. ¡Pum! No juegues. Te dije al principio, ¿no? Que estos 3 tipos de poda eran los más importantes en el tratamiento de la vid. Y cuando lo aterrizamos en este plano, en el plano espiritual, en el plano de Dios, podemos ver que una poda de formación nos va a llevar a obtener una estructura fuerte y facilitará nuestro crecimiento y madurez. No le hagas. Mira, me llama más todavía la atención la siguiente poda, que es la poda de rejuvenecimiento. Y aquí a muchos nos va a romper la cabeza. A muchos nos va a romper la cabeza porque dice, la poda de rejuvenecimiento es un tipo más severo de poda que se utiliza para restaurar arbustos viejos y sobrecrecidos en lugar de removerlos y reemplazarlos. ¿Te estás dando cuenta? Dios, el Señor, a pesar de que vio nuestros errores, no nos desechó, sino que eh,
Él empezó a restaurarnos. Dice, restaurar arbustos viejos y sobrecrecidos. ¿Cuántas veces hemos pensado que mi sabiduría, lo que yo creo, mi formación, mis necesidades van por encima de lo que dice la palabra? Y dice, sí, dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en él no se perderá, mas tendrá vida eterna. Pero, ahí ponemos el pero, ¿sale? Yo creo que no es así, porque seguramente que aunque crea, si se sigue portando mal, se va a ir al infierno, ¿verdad? Y aquí es donde dice la palabra, deja tus argumentos a un lado, ¿sale? Aquí es donde muchas veces nos hemos formado con ideas diferentes a lo que la palabra nos habla, ¿verdad? Dice que no nos va a renovar, no nos va a remover, sino que nos va a restaurar. Dice que no nos va a reemplazar, sino que nos va a restaurar. Y sabes, cuando te digo que es el tipo más severo de poda es porque muchas veces mis argumentos, mis necesidades, mi yo creo, mi yo estoy bien, se va a oponer a la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y la última, y yo creo que es una de las más importantes de las podas, es la poda de la fructificación. La poda de la fructificación es la eliminación parcial de un retoño o de una rama. ¿Te estás dando cuenta? Dice, es la eliminación parcial, parcial, se va quitando de poco en poco. Familia, muchachos, estamos en un proceso. No quieras que sea de la noche a la mañana. ¿Cuántas veces has puesto de delante de Dios tus problemas con tu esposa, tus problemas con tus hijos, tal vez tus adicciones, tal vez tus problemas laborales, tal vez tus problemas económicos, tal vez tienes problemas, no sé, con los vecinos? No lo sé, pero dice esta parte que es la eliminación parcial de un retoño o una rama. Se va a ir quitando. Y lo más increíble de esta poda es que, fíjate, lo más increíble de esta poda es que sucede después de que cada temporada termina. ¡Wow! O sea que estamos en temporadas, estamos en procesos. Y cuando hablamos de procesos es que cuando termina uno, estarás comenzando otro, ¿verdad? Eh, Dios nos poda y nos quita todo aquello a lo que ya estamos acostumbrados, muchachos. ¿A qué estás acostumbrado? ¿Estás acostumbrado a orar solamente por los alimentos? Tal vez estás acostumbrado a, a decirle buenos días, Dios te bendiga a todos, pero llegando a tu trabajo quizás y eres un cabezón y ni saludas a tu vecino, a tu compañero, y eres bien gruñón. No lo sé, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros permitimos que Dios empiece a tomar esa posición en nuestra vida, en nuestro corazón, empiece a podarnos, ajá, podemos ver el verdadero fruto, ¿verdad? Y aquí me voy a detener solamente un momento para hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu proceso? No es necesario que me lo escribas aquí, piénsalo, guárdalo en tu corazón en cuál es tu proceso, en qué proceso estás, ¿verdad? O más aún, vamos a verlo así. ¿En qué poda te encuentras? ¿En qué poda te encuentras? ¿Verdad? Y me voy a regresar un poquito. Es necesario que desaprendamos para poder aprender a dar un buen fruto, para poder dar un buen fruto. Y aquí quiero entrar a otro versículo que es Gálatas 5, 22 y 23. Y vamos a ver del fruto del cual nos está hablando desde Juan 15, ¿verdad? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínate nada más. Te había leído yo una pequeña lista donde decía que era mis malas formas de hablar, mis malas maneras de pensar, mis malas maneras de ver, mis malas maneras de dirigir lo que el Señor puso en mis manos, mis malas maneras de creer que yo pueda hacer lo que quiero. Y aquí el Señor te dice, no, espérate, esos no son frutos. Los verdaderos frutos son estos.
es que ames, que te goces, que tengas paz, que tengas paciencia, que tengas benignidad, que seas benigno, que seas bondadoso, que tengas fe, que tengas mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Y sabes, yo sé y entiendo que todos tenemos frutos del Espíritu en nuestra vida. Tal vez nos falte o estemos en el proceso de alcanzar todos y cada uno de ellos. Pero sé que si tú hoy amas en el Señor, es un fruto del Espíritu Santo. Que si tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es un fruto del Espíritu Santo. Ajá. Que si eres paciente en tus batallas y escuchas que alguien te está gritoneando y te la está haciendo de jamón y te la está refrescando y te está lastimando y eres paciente y no contestas, no es porque seas, ¿cómo? Menso, sino que eres manso, ¿ok? Entonces, habiéndote dicho esto, mira, me gusta mucho el verso 15 de Juan, porque una vez más vemos el yo soy. Y ahí en todo Juan eh, podemos ver varias veces la palabra yo soy, dirigiéndose o hablando puntualmente de Jesús, porque dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la puerta, y luego dice, yo soy la vid. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que eh, todos estos yo soy y lo que desenvuelve a cada uno de ellos nos lleva al verdadero fruto, nos lleva al principal fruto que es el fruto del arrepentimiento? Ujú. Y posteriormente, después de que nos lleva al fruto del arrepentimiento, nos lleva a proyectar en la vida de la demás gente. Ahí sí ya es cuando comenzamos a dar el fruto del cual estábamos acostumbrados a hablar siempre. Yo doy fruto porque traje 5 personas a la iglesia. Yo doy fruto porque consolidé 7. Yo doy fruto porque he orado por muchas personas en la calle. Yo doy fruto. No, el fruto del cual Dios habla es una transformación que nos lleve al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, te voy a mostrar ahora sí el secreto para ser fructífero. El secreto para ser fructífero, y vaya, como dicen por ahí en el Face, ¿no? Te voy a dar un consejo millonario. Ajá. Dice la palabra, ¿no? Que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Mira, nosotros como cristianos deberíamos estar unidos a Jesús de manera orgánica, o sea, natural. ¿Sí? Ya tendría que ser como algo en lo cual, por un ejemplo, yo me apellido Alvirde, ¿no? Tendría que ser como tu apellido. Gerardo, hijo de Dios. Ese tendría que ser mi identidad. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros permitimos o entendemos esta parte, vamos a entender lo que implica ser Gerardo, hijo de Dios, ¿verdad? Y eso va a implicar mantener y desarrollar una relación que ya existe, pero pocas veces es recíproca. Sí, ya lo dije. El ser cristiano implica desarrollar una relación que ya existe, desarrollar y mantener una relación que ya existe con Dios, pero pocas veces alimentamos, ¿verdad? Sí, mira, para que Cristo esté en nosotros debemos permitírselo y no hacerlo como te decía hace un momento, ¿no? Mira, Jesús, tengo una bronca, aguántame ahí, ahorita vengo y me vuelvo cristiano de nuevo. Primero voy y le parto la cara a este vato. Mira, Jesús, déjame agarro del chongo a esta vieja porque me está molestando y ahorita vengo y oro y ya me reconcilio contigo y todos bien. No, 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 así no es, ¿verdad? Dice que debemos permitirle a Jesús que more en nuestro corazón, ¿verdad? Y darle la parte que le corresponde, reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, aquí viene el secreto o el consejo millonario, dice, y eso no lo digo yo, lo dice el Señor, dice, permanezcan en mí, aférrense a mí, estén juntos firmemente a mí, vivan en comunión íntima conmigo, acérquense más a mí, pongan en mí sus cargas, arrojen en mí
todo su peso, no se suelten de mí ni un instante. Y este es el secreto. ¿Y sabes cómo se llama? Comunión. Se llama oración. ¿Ok? Entonces, aquí, ya por último, te voy a leer el último verso para que podamos cerrar este devocional. Dice en Colosenses 1:10, todo lo que te acabo de mencionar, dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el dar fruto es permanecer verdaderamente en Él? Es estar sujeto a Él, es permitirme que Él more en mí, que nada más exista y tome su lugar. Y al fin del día es para que podamos llevar buen fruto en toda buena obra, crezcamos en su conocimiento. Amén. ¿Me permiten orar? ¿Oramos? Por favor, inclina tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, hoy yo te doy las gracias, Padre, porque en infinitas ocasiones, Señor, me había comportado como tú no creas que me comportara. Hoy puedo entender que los frutos que yo consideraba que eran tuyos, realmente eran míos. Hoy yo puedo entender, Dios, que la única manera de poder dar un fruto apacible, dar un buen fruto, Señor, que alimente y proyecte la vida de cualquier otra persona que no te conoce y aún de las que te conocen, es tener íntima comunión contigo. Señor, yo te agradezco, Padre, porque hoy nosotros estamos aquí reunidos y hoy podemos entender y dar el paso, Señor, de saber que todo es tuyo y es para ti. Sabemos que estamos pasando por procesos difíciles, Señor. Yo no sé por qué Poda esté pasando cada uno de mis hermanos, Dios, pero lo que sí sé es que cada temporada tiene un final. Y en ese final, tú, Señor, nos das la victoria. Nos llevas a crecer, nos llevas a caminar. Nos llevas, Dios, a vivir de una manera diferente porque ahora estamos tomados de ti. Y te pedimos perdón, Señor, si en algún momento te habíamos dicho, aguántame un tantito, Jesús. Primero voy yo. Hoy te decimos, Dios, Jesús, ahora eres tú primero. Yo me voy a quedar aquí esperando a que tú hagas tu perfecta obra, pero nunca más voy a dejar de tener comunión contigo porque me sujetaré a ti, estaré en ti, arrojaré mi peso en ti, pondré todas mis cargas en ti y nunca más volveré a confiar en mis fuerzas. En el nombre de Jesús. Te agradezco por tu fidelidad y por tu bondad. Hoy, Señor, sí puedo decir que yo estoy en ti y tú estás en mí. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.